en Cuba, que por primera vez lo aborda la Comisión en conjunto con la Redesca, nuestra relatoría sobre los derechos económicos, sociales y culturales, cuya primera relatora, fundadora, podemos decir, es Soledad García Muñoz. Soledad, un gusto haber trabajado contigo este informe. Realmente este informe tiene como antecedente el hecho de que en su trabajo de monitoreo que viene desarrollando la comisión desde su creación en 1959, pues la resolución de constitución, pero desde el 60 que empezó sus trabajos, pues ha venido realizando sobre Cuba. La comisión, uno de los países a la que ha prestado mayor atención en la región ha sido Cuba, y realmente ha realizado informes de país específicos. El último de ellos, el informe publicado en el 2020, pero además en el pasado también ha venido más o menos desde los 80, incluyendo a Cuba como un país que merece especial atención por la situación de derechos humanos y particularmente por la inexistencia de un Estado de Derecho concebido como una posibilidad de independencia de los poderes públicos en un país en el que solamente se cuenta con un partido político y donde la disidencia y la oposición continúa siendo objeto de diferentes patrones de represión, como lo vimos y lo vio particularmente la Comisión en las situaciones que se dieron con las protestas de julio 11. Entonces, la comisión en ese informe especial que hizo de país en el 2020, encontró que uno de los problemas complejos y además muy invisibilizado realmente es la situación de las personas trabajadoras en Cuba. Y es así como decide enfocarse en las garantías para protegerlas frente a actos discriminatorios como frente al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo. Entonces, quisiera pasar a la presentación del informe, porque en virtud de ese panorama de situación de derechos humanos, la Comisión y la Relatoría decidieron profundizar el análisis sobre la situación de derechos laborales y sindicales para establecer directrices objetivas y específicas que permitan abordar la temática desde un enfoque de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y promover que se dé una conversación interamericana sobre este tema. ¿Por qué? ¿Qué función tiene la Comisión Interamericana? Es algo que siempre nos preguntan. La función de promover, observar y proteger los derechos humanos. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes mecanismos, pero la esencia que establece el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que desde su carta fundacional, de la cual Cuba sí es parte, de la Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano en las Américas, de la cual también Cuba es parte, establece que la Comisión cumple un rol de conciencia sobre los derechos humanos en la región. ¿Y cómo lo cumple? Visibilizando las situaciones, haciendo diagnósticos, determinando hallazgos sobre situaciones de afectaciones de derechos humanos para analizarlos a la luz del marco normativo interamericano, de los estándares interamericanos, llegar a conclusiones y formularle a los estados recomendaciones específicas. Pero la Comisión no tiene una capacidad, digamos, de cambiar per se las situaciones, pero lo que sí trata es de, a través de esa visibilización y denuncia de situaciones frente a la comunidad internacional, promover transformaciones, pero son transformaciones donde se requiere de la responsabilidad solidaria de todos los estados, en este caso que hacen parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en esa función y ese mandato de observación de derechos humanos, la Comisión emitió este informe para analizar específicamente los derechos humanos en Cuba con el enfoque a los derechos laborales y sindicales. Y pues sí, realmente el desafío más grande que ha tenido la elaboración de este informe, que hemos tomado 2 años en todos los trabajos preparatorios de recaudación de información, pues ha sido que hay muy poca información oficial.
Es muy difícil acceder a la información a fuentes estatales y naturalmente pues no hay un canal de comunicación directa con Cuba como tiene la Comisión con otros países de la región, que envía una carta con un cuestionario y que le responden a cada una de las preguntas que la Comisión realiza. Entonces lo que hemos hecho es poder utilizar otros mecanismos que voy a explicar más adelante para poder acceder a una información confiable, a una información veraz y a una información que pues le da fortaleza, como ustedes verán, a este informe. Entonces decía que el objetivo del informe en nuestra diapositiva 5 es que en el marco de las labores determinar como que analizar la situación de los derechos humanos laborales y sindicales, como yo explicaba, a la luz de los estándares interamericanos en la materia y al paso identificar preocupaciones centrales para que no sean solamente preocupaciones de la Comisión, sino preocupaciones de la región y, como decía, provocar esta conversación interamericana. En particular, buscamos visibilizar las afectaciones a derechos humanos que sufren las personas trabajadoras y, como indicaba, presentar este abanico de recomendaciones. La relevancia del informe efectivamente tiene la de dar la visibilidad internacional, la urgencia de abordar regulaciones y los obstáculos al acceso a la justicia, debido proceso y protección judicial, la necesidad de abordar las perspectivas y los retos relativos a las empresas y los derechos humanos, de los cuales nuestra relatora Desca va a profundizar, y, como decía yo, formular recomendaciones al Estado, pero pues la Redesca no quiso quedarse solamente con las formulaciones al Estado de recomendaciones, sino que también hizo recomendaciones a empresas. Así que quería como comentar con ustedes cuál ha sido la metodología que se aplicó para la elaboración de este informe. Entonces, este informe recopila la jurisprudencia y los estándares producidos por el sistema interamericano, así como otras fuentes de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del trabajo en relación con los derechos laborales, sindicales, el acceso a la justicia y el debido proceso. Pero en el caso concreto se evalúa también el cumplimiento de Cuba de esa normativa internacional y de esos estándares interamericanos. Para ello, la Comisión y la Redesca han utilizado fuentes directas de información como son testimonios, y se hizo un ejercicio muy interesante del cual mi colega Livia Lemus fue coordinadora, de acceder a 80 testimonios de personas trabajadoras cubanas, también organizaciones de la sociedad civil, académicos, autoridades. Inclusive pudimos acceder a exfuncionarios y exfuncionarias del sistema judicial cubano. Así de que, y lo interesante de esta metodología es que tiene un particular elemento de que fue generado un instrumento que se aplicó a través de un mismo protocolo en las 80 entrevistas. Y también tiene como una novedad el hecho que se hizo capacitación a personas que tenían acceso a esas personas trabajadoras que de pronto no podían acceder a internet o que se encontraban en sitios de dificultad de acceso, para que estas personas aplicaran el instrumento de la entrevista y siguieran los términos rigurosos de la investigación. Estos testimonios fueron recibidos, analizados, verificados, y es de esos 80, por eso que solamente 65 fueron utilizados, porque los demás daban más ámbito al tema de contexto de situación de derechos humanos en Cuba, pero estos 65 aplicaban directamente a los temas que la Comisión quería con su Redesca profundizar. Entonces creemos que es importante destacar esto porque tuvimos entrevistas también colectivas, lo que se llama una fuente de información de comunidad, en recepción de reuniones conjuntas donde participaron personas exfiscales, personas profesionales de la ley y también autoridades judiciales cubanas. Y esto además se hizo un ejercicio de que todo el marco normativo del que se da cuenta en el informe fue verificado por profesionales
de la ley, o sea, abogados y abogadas cubanas que fueron formadas en el sistema legal cubano. Entonces eso ustedes van a poder ver que este informe es muy riguroso y muy sólido. Yo creo que es un aporte fundamental porque muy poco se sabe en Cuba, pero menos de su tradición jurídica y de la forma como se aplica y de los obstáculos que existen reales para el acceso a la justicia en la isla. Yo quisiera también indicar que como un tercer elemento dentro de esta búsqueda de información, que se realizó una audiencia pública de oficio justamente para recoger información para el informe sobre la situación de derechos laborales y sindicales en Cuba, donde participaron 16 instituciones de la sociedad civil y muchas de ellas que hacen parte de la Red Cuba, y que ya tienen una también interacción y una claridad sobre lo que es el sistema interamericano de derechos humanos y sus potencialidades, pero cómo poder aportar una información que sea realmente rica y que pueda nutrir un informe de estas calidades. Y se trató de un excelente informe de audiencia que nos aportó muchísima información. Entonces quisiera pasar a la estructura del informe. El informe, cuya edición además ha quedado primorosa, como diríamos en Colombia, tiene 7 capítulos: la introducción, el contexto de los derechos humanos en Cuba, porque no puedes analizar y entender la situación de un derecho particular si no se comprende cuál es el contexto de derechos humanos en un país. Y la idea es que si bien la Comisión ha publicado muchos informes sobre la situación en Cuba, pues que el informe fuera autosuficiente, que quien lee el informe entienda cuál es ese contexto. Y en el contexto se da cuenta, arranca desde 1960 y la relación que ha tenido también Cuba respecto de la Organización de Estados Americanos o viceversa, porque realmente una de las misiones que tuvo originalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue observar la situación de derechos humanos en Cuba. Y luego tenemos ya 2 capítulos sustantivos centrales de los cuales va a hablar la relatora Soledad García, uno sobre derechos laborales y el derechos sindicales. Podemos decir que el corazón del informe son estos 2 capítulos, particularmente el capítulo 3. Pero no podemos hablar de derechos si no se hace un análisis de cómo se hacen efectivos esos derechos, cómo se demanda, qué recursos existen y cómo se da ese acceso a la justicia, al debido proceso y a la protección judicial. Como les decía, hay un capítulo particular sobre derechos, sobre empresas y derechos humanos, y a la luz de todos los hallazgos que se realizan en el informe, también indicar que se llegan a unas conclusiones muy sólidas que dan lugar a las 32 recomendaciones formuladas al Estado cubano y 2 a las empresas que emplean personas en la isla. Yo quería destacar que este informe tiene una particularidad muy importante, y es que le da la voz a las personas trabajadoras, a las personas cubanas. Entonces, no solamente son hallazgos, digamos, abstractos, sino que para cada hallazgo específico tiene la voz específica de una persona que dio testimonio en este ejercicio. Y eso ilustra los fenómenos de los que estamos hablando, pero también recoge su voz y la pone en la plataforma interamericana. Por eso me parece que es bien importante hablar de ello. Y en términos muy generales, ¿cuáles han sido las principales tendencias identificadas respecto de los derechos laborales y sindicales en Cuba? Pues en primer lugar, las afectaciones a la libertad sindical. Si me devuelves. También las afectaciones al acceso al sistema de justicia y particularmente al debido proceso y al respeto a los derechos laborales. ¿Y cuáles fueron esos elementos centrales que se plantean en estas tendencias? ¿Cuáles son los aspectos que se ven como afectados concretamente? Y entonces tenemos
y creemos que este es un elemento fundamental y lo ponemos en el centro, la discriminación y persecución por motivos políticos en el contexto laboral, que al final lo que hace es llevar a la exclusión y al ostracismo a las personas trabajadoras que tienen una visión política diferente del régimen que gobierna Cuba. También están elementos de acoso laboral, obstáculos para el acceso a la justicia, como hablábamos, violaciones al debido proceso, obviamente porque la raíz es la falta de independencia del sistema judicial, sueldos insuficientes para las necesidades vitales, obstáculos injustificados a la libertad de elección profesional, que eso es algo que en este país y en esta academia se consideraría algo imposible, que una persona no tenga derecho a optar y a decidir libremente por su profesión o por su oficio. Bueno, el informe da cuenta de ello con casos concretos que ilustra. Discriminación de género, vulneraciones a la libertad académica y de cátedra, ausencia de la libertad sindical y de asociación y medidas disciplinarias abusivas y arbitrarias. Esto son solamente como para hablar de unas de las principales, digamos, afectaciones que se identifican, pero lo interesante es que ahora nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales va a poder profundizar en estas materias. Así que agradezco muchísimo su presencia y agradezco muchísimo la posibilidad de presentar este informe aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Claudia. Creo que con este contexto tan bien detallado empezamos este evento y ahora pasaría la palabra a nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH, relatora Soledad García Muñoz, quien nos va a presentar las principales conclusiones y recomendaciones del informe. Relatora. Muchas gracias. La presentación estaría... ¿ya puesta o tendría yo que, si me pueden ayudar con eso? Muchísimas gracias. No hay problema. Bueno, mientras tanto, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba que hemos realizado conjuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el liderazgo de la Relatoría de País a cargo del comisionado Estuardo Ralón y de la Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido y su equipo, y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, oficina que tengo el honor de liderar y que es la segunda relatoría especial, como saben, creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia, hace ya casi 6 años que se puso en marcha. Como relatora especial es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan presencial o virtualmente, y por supuesto estar en esta casa con un anfitrión de tanto prestigio y también de tanta ayuda para la presentación de este informe, al darnos un ámbito tan importante académicamente, ¿verdad? Y que también da cuenta del esfuerzo que, como muy bien explicaba María Claudia Pulido, hemos hecho para que este informe tenga todo el rigor que merece el análisis de unos derechos como son los laborales y sindicales, que hasta la elaboración y lanzamiento de este informe yo me atrevería a decir que no habían sido examinados con este nivel de detalle y este nivel también de aplicación de metodologías novedosas, habida cuenta de las limitaciones que hoy por hoy lamentablemente tenemos para poder visitar Cuba de manera presencial. Entonces, muchísimas gracias, profesor Gómez, muchísimas gracias a la Universidad de Miami, por supuesto, muchas gracias, Giselle, también por volver a acompañarnos en este espacio, y como no, junto con saludar a mi colega María Claudia Pulido, también quiero saludar muy especialmente la presencia en este evento de colegas de la Secretaría Ejecutiva que han hecho un trabajo pues enorme durante estos 2 años
como Livia Lemos, también en la parte de proyectos, porque sabemos que los informes y este tipo de trabajos necesitan de un equipo técnico más allá de lo jurídico, ¿verdad? Y en ese sentido, destacar mucho el trabajo de colegas como Katiuska Lorenzo, como Victoria Faropa, de la Relatoría Especial, y a la distancia, porque no han podido acompañarnos personalmente, destacar realmente el trabajo tan profesional y riguroso que han hecho nuestras colegas María Gorrochategui, Andrés de Sico y en su momento Sofía Vilela, quienes también han aportado a lo que es el informe que hoy les estamos presentando. Déjenme señalar que para la Relatoría Especial, que es un mandato nuevo de la Comisión, este ha sido un reto muy importante y también una oportunidad muy grande, por cuanto este es un informe pionero en su temática y también en su metodología, como muy bien lo explicó la Secretaría Ejecutiva Adjunta. Al tratarse de un informe centrado en un país al cual quizá no se le ha prestado tanta atención en cuanto a la situación de sus derechos DESCA, y este es el primer informe, insisto, que estaría analizando de una manera tan pormenorizada los derechos laborales y sindicales, también por la metodología que ya la secretaria nos contaba, ¿verdad? Basada en entrevistas, basadas en reuniones periódicas, y esto ha supuesto que de manera creativa también hayamos podido saltar el obstáculo de no poder visitar, como lo hacemos con otros informes, el terreno o el país. Y de alguna manera ya hemos hecho visitas virtuales a través de las entrevistas de hasta 80 personas que nos han brindado sus testimonios a lo largo de este tiempo y que dan también una gran fortaleza de realidad a este informe que refleja las voces, los testimonios, las vivencias, las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras de Cuba. Por eso creo que este informe es de la más alta importancia y que a través del mismo hemos querido documentar la situación de los derechos laborales y sindicales y también visibilizar los principales patrones de violaciones de derechos humanos que afectan a las personas trabajadoras en Cuba, con un énfasis en aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas con discapacidad, las personas en situación de movilidad, las personas afrodescendientes o las personas LGTBI. Asimismo, hemos abordado los diferentes obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras cubanas en materia de acceso a la justicia, de debido proceso, de protección judicial en la isla, en un contexto económico y político altamente desafiante. No olvidemos que Cuba también ha tenido que afrontar los efectos de la pandemia, ha tenido y está teniendo que afrontar los efectos de la emergencia climática, y esto contribuye aún más a empeorar y complicar las circunstancias de las personas trabajadoras en Cuba. Finalmente, en el informe, también de manera novedosa, analizamos el impacto que tiene el sector empresarial en los derechos humanos, siendo que las empresas y el comercio son fuentes de empleo, por lo que mientras más comprometida sea su actuación en el ámbito de derechos humanos, también mayor será la vigencia. Y de esta forma encontramos una nueva oportunidad para aplicar los estándares del informe de la Redesca de 2019 en esta temática. Quisiera referirme brevemente al contexto, ¿verdad?, en el cual también se elabora este informe, que como bien lo señalaba María Claudia, no es ni mucho menos el primero que ha elaborado la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y de hecho desde la creación de la Redesca junto con la Comisión hemos venido dando un especial seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país en virtud del mandato que le otorga la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes. Ya en el informe de país del año 2020, la Comisión y la Redesca habían relevado la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, formulando una serie de recomendaciones al gobierno en la materia. Y este también fue un informe novedoso en el sentido de hacer un análisis más pormenorizado que
en otros anteriores sobre la situación de los DESCA en el país. Frente a un contexto de derechos laborales y sindicales como el que hemos encontrado en el informe, basándonos en aquel de país de 2020, también desde la Redesca hemos hecho un especial seguimiento a la situación de los DESCA en general y de los derechos laborales y sindicales en particular, también tomando nota de que el Estado cubano ha efectuado una serie de reformas legislativas iniciadas con la aprobación de la Constitución de la República de Cuba en 2019. Para mencionar también algunas de estas reformas, se destacan aquellas vinculadas con el trabajo por cuenta propia, los que se denominan cuentapropistas, y la tarea ordenamiento, la aprobación de un nuevo código de trabajo o la aprobación de un nuevo código de procesos que modifica el proceso laboral. Asimismo, tomamos nota de que se reformó el Código Penal con una serie de modificaciones como la exclusión del trabajo forzoso, que impactarían en el derecho al trabajo y contravendrían los compromisos internacionales suscritos por el Estado cubano. Estas consideraciones vienen a reforzar que efectivamente este informe nos ha dado la oportunidad tanto de imbuirnos en la aplicación de los estándares interamericanos al examen de la situación de los derechos laborales y sindicales en Cuba, como también imbuirnos del ordenamiento jurídico cubano, de las reformas legislativas que se han producido en Cuba. Y creo que eso también es muy importante en relación con los derechos que estamos analizando y en relación con la rigurosidad con la que hemos abordado el ejercicio de este informe. Porque aunque estos cambios apuntarían hacia una economía más abierta, observamos sin embargo que el gobierno habría establecido claros límites al pleno ejercicio de los derechos humanos, especialmente de los derechos laborales y sindicales. El Estado, como el mayor empleador de la isla, controla los salarios y limita la participación del sector privado en el mercado laboral. En efecto, denuncias recibidas dan cuenta que las personas trabajadoras no pueden aspirar a un cambio de empleo sin contar con el consentimiento del Estado. Los salarios los determina el gobierno y no hay posibilidad de negociar individual o colectivamente. A pesar de que Cuba ha ratificado varios convenios internacionales en materia de derechos laborales, el complejo contexto laboral repercutiría directamente en los derechos de las personas trabajadoras, quienes continúan contando con importantes desafíos para lograr disfrutar de un trabajo decente en la isla. Algunos desafíos identificados. El camino hacia el lanzamiento del presente informe ha significado sortear una serie de desafíos, con el objetivo de obtener información del Estado y ante la falta de consentimiento del mismo para que pudiéramos realizar una visita oficial, acudimos a una serie de mecanismos como la presentación de una carta de solicitud de información al Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Carta de la OEA. Hicimos uso del mecanismo de las audiencias públicas, como ya lo señalaba la Secretaria Ejecutiva Adjunta, para recopilar información con especial énfasis en la situación de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en la isla. Y con el objetivo de contar con un enfoque holístico, también abordamos otras cuestiones conexas, como ya lo dije, referentes al acceso a la justicia, al debido proceso, a la temática de empresas y derechos humanos, que también creo es la primera vez que se analiza en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba, y lo que hace también este informe novedoso. A su vez también el acceso y la recopilación de información pública representó otro reto. No solo en lo que respecta a la documentación oficial, ya que en muchas ocasiones no encontrábamos publicada en las páginas oficiales de libre acceso, sino también en lo que respecta a la recopilación de testimonios de la sociedad civil. Y en ese sentido, el bloqueo de muchas aplicaciones informáticas de comunicación y la débil conexión a Internet constituyeron impedimentos para mantener comunicaciones con personas en la isla, y a ello hay que sumarle también los sistemas de bloqueo y censura impuestos por el gobierno cubano. No obstante, y yo creo que eso también le da
un especial valor al hecho de haber podido sortear esos obstáculos y contar con los 80 testimonios y todas las reuniones que hemos podido realizar en el marco de la Red Cuba, que es otra innovación, no solo del informe, sino del proceso que ha guiado la elaboración del informe. El haber constituido una red de organizaciones que por supuesto han sido informantes claves y esenciales para la elaboración de este informe, que nos ha permitido hablar, conversar de manera periódica sobre los temas más candentes de derechos humanos en Cuba. Por supuesto, de derechos laborales y sindicales, pero no solamente. Y ahora sí, sin más preámbulo, yo quiero presentarles algunas diapositivas y también traer a esta sala y a las personas que nos estén siguiendo por redes sociales algunos de esos testimonios, porque me parece que lo más revelador, si se quiere, junto con el análisis que hacemos de estándares, es escuchar la voz de las personas trabajadoras cubanas. Y de esta forma ir desgranando cuáles son esos patrones que hacen a la violación de derechos laborales y sindicales que más nos han preocupado. Encontramos un primer patrón de falta de acceso libre al trabajo y falta de estabilidad laboral. Y tenemos 3 testimonios que lo reflejan. Dice uno de ellos: en 2019 fui multada por los inspectores de trabajo, ya que alegaron que al ser vendedor ambulante no podía trabajar en un solo lugar, sino que tenía que desplazarme para vender los productos. Cuando me negué a entregar mi patente para la aplicación de la multa, las policías me llevaron a la cárcel durante 4 días. La justificación había sido desacato y desobediencia. Estaba en la universidad para escoger plaza laboral, ya en el último año de la carrera, y solo tenía dos opciones a escoger: trabajar en el partido de la provincia como economista o en la empresa provincial de acopio como economista. Debía escoger una porque si no me invalidaban el título por el cual había estudiado 5 años. Un tercer testimonio que da cuenta de este patrón, bajo la justificación de lo que el Estado cubano llamó proceso de idoneidad demostrada, cientos de trabajadores sociales quedaron desempleados y desamparados, sin salarios para mantenerse propiamente y a sus familias. También otro de los patrones identificados es el relativo a las condiciones de trabajo precarias, y 2 personas nos dieron su testimonio al respecto. El salario que recibo apenas me da para sobrevivir en lo básico 7 días. Es imposible planear vacaciones, ahorrar o ir una vez al año a cenar o comer en un restaurante. Me resulta imposible vivir sin cometer actos ilícitos para poder mantenerme a mí y a mi familia. Hace años que no nos dan ropa de trabajo ni instrumentos como machetes, limas, asadón, ni otros componentes de seguridad. Además, hace años que no nos hacen inspecciones de salud para valorar nuestro estado. También hemos detectado conductas de acoso, violencia y hostigamiento en el ámbito laboral. Por mis opiniones y mi negativa a involucrarme en actividades extralaborales de naturaleza política, como actos, marchas y matutinos políticos, me vi en la obligación de abandonar mi trabajo después de 11 años debido al estrés físico y mental causado por esta situación. Se me negó el derecho a vacaciones, se me excluyó de varias distribuciones de materiales, insumos, ropa, calzado, etcétera, que se entregaban o vendían a los demás trabajadores. Se me sancionó en varias ocasiones privándome de pagos extras por errores de mis superiores. En cuanto a falta de libertad de expresión en el contexto laboral y la existencia de discriminación y persecución por opiniones políticas, un testimonio nos decía: ejercer la labor de activista de la sociedad civil me ha llevado a ser discriminada y no poder ejercer mi carrera como profesional por ser solamente defensora de derechos humanos. Estoy privada de muchos derechos y todo ello amparado por la ley cubana. También hemos encontrado patrones claros de discriminación estructural en los contextos laborales. Como diré a continuación, hemos hecho recomendaciones precisas en torno a todos estos patrones: discriminación por razón de género, discriminación por
origen étnico-racial de las personas. Es realmente un hallazgo de la Comisión y de la Redesca, no solo en este informe, pues los patrones de racismo, ¿verdad?, que siguen imperando lamentablemente en la sociedad cubana y que penetran, por supuesto, el mundo de las relaciones laborales, discriminación por orientación sexual e identidad de género y discriminación por condiciones físicas. También hemos identificado falta de reglamentación de las relaciones de trabajo especiales, como las relativas al personal docente, y acá observamos un patrón que hace a la falta de respeto a la libertad académica y la autonomía universitaria, una temática también en la cual la Comisión y sus relatorías especiales hemos venido trabajando muy fuertemente en los últimos años. Nos hemos referido también a la situación de los derechos laborales y sindicales de las personas trabajadoras que están en las denominadas misiones de internacionalización, como son misiones médicas u otros oficios en los cuales realmente el talento cubano destaca, y hemos pues lamentablemente encontrado a través de este informe pues cuáles son las situaciones realmente graves que viven esas personas en términos de sus derechos laborales y sindicales. Y finalmente el informe también se refiere a la situación de cuentapropistas. En cuanto a falta de libertad de asociación en el ámbito laboral, tenemos estos dos testimonios. Fuimos visitados más de 2 veces mi esposo y yo por un agente de la Dirección de Inteligencia, el cual nos dejó bien claro que teníamos que renunciar a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, que ellos sabían en lo que estábamos y nos iban a expulsar del trabajo. El sindicato en Cuba no representa los intereses de los trabajadores, es una especie de polea que actúa en favor de los intereses del partido. También en cuanto a falta de protección y defensa de personas sindicalistas independientes, nos decían que el principal obstáculo para los emprendedores cubanos es la falta de libertades políticas. Y acá vemos también esa indivisibilidad, ¿verdad?, que suponen los derechos humanos y la necesidad de contar con derechos de participación política para ejercer derechos laborales. Entre ellas especialmente el derecho a la libre asociación, derecho que yo misma intenté ejercer con un pequeño grupo de emprendedores y fuimos brutalmente atacados hasta desmembrar la red creada. Este es el testimonio de una persona cuentapropista en una de esas reuniones de la Red Cuba. En cuanto al derecho a la negociación colectiva y la falta de participación real de las personas trabajadoras, tenemos un testimonio que nos dice que frente a la no existencia de tales negociaciones colectivas, cualquier documento como el convenio colectivo de trabajo o el destino de presupuestos e inversiones se elaboran por un grupo reducido de personas, siempre con mayoría de la administración, y después se les informa a los trabajadores, quienes no tienen ningún protagonismo en estas decisiones importantes. Represión del derecho de huelga por el Estado. Dice este testimonio: los 9 trabajadores que pactamos iniciar la huelga por ineficacia del salario tenemos miedo de consecuencias. Muchos estamos arrepentidos de poner a nuestra familia en peligro. Creo que estos testimonios explican de manera muy clara, ¿no?, cuáles son esos hallazgos que hemos hecho tras analizar el marco jurídico cubano como el marco internacional de protección de los derechos laborales y sindicales. Y quisiera ahora referirme, para terminar, a cuáles son nuestras recomendaciones en este escenario. En tal sentido, frente a ese patrón que les mencionaba de la falta de acceso libre al trabajo y la falta de estabilidad laboral en Cuba, recomendamos al Estado adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades y formación académica. También instamos al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en el trabajo en todas las personas trabajadoras, en particular en los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica. Frente a las condiciones de trabajo precarias, hemos
llamado en el informe al Estado cubano a efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y teniendo en consideración los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país. Un mal que no le aqueja solamente a Cuba, pero que lógicamente en este contexto tiene una gran relevancia e impacto en los derechos más básicos de la población cubana. Abstenerse de efectuar retenciones salariales, tanto del personal enviado a prestar servicios en el extranjero, como del personal que preste servicios en el interior de la isla para empresas extranjeras o de capital mixto, en cumplimiento de los estándares internacionales y regionales en la materia. Y velar por el aseguramiento de unas condiciones mínimas de seguridad, salud e higiene laboral que reduzcan al mínimo los accidentes laborales y enfermedades profesionales, redoblando sus esfuerzos en materia de políticas destinadas a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. También tenemos recomendaciones en cuanto a estos dos patrones. Frente a conductas de acoso, violencia y hostigamiento en el ámbito laboral y la utilización del espacio de trabajo como una herramienta de represión, de limitación de derechos civiles y políticos también, llamamos a adoptar un marco legal específico en materia de violencia y acoso en el entorno laboral que pasa necesariamente por ratificar e implementar el convenio número 190 de la OIT, implementando mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de estos comportamientos. Y frente a la falta de libertad de expresión en el contexto laboral y la existencia de discriminación y persecución por opiniones políticas, llamamos a implementar todas las medidas que se encuentren a su alcance para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral y, en particular, garantizar el cese inmediato de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, asegurando que puedan llevar a cabo sus labores sin temor a intimidaciones ni a restricciones indebidas de sus derechos laborales. Quisiera hacer un énfasis en estas recomendaciones que hacen también a los derechos de las mujeres y a la discriminación estructural en los contextos laborales. Y así llamamos a adoptar medidas positivas para que permitan erradicar estereotipos fuertemente arraigados en la cultura cubana, detener la brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor desde una perspectiva de género, revisando cualquier efecto discriminatorio contra las mujeres que puedan generar dichas normas. En cuanto a las personas afrocubanas, llamamos a implementar estrategias para prevenir, combatir y sancionar la discriminación étnico-racial en el mercado laboral, incorporando un enfoque interseccional que permita beneficiar a grupos que históricamente han sido discriminados y enfrentan de forma exacerbada obstáculos para el acceso al trabajo y la garantía de sus derechos laborales. También tenemos recomendación específica en cuanto a las personas LGTBI, llamando a adoptar medidas legislativas, administrativas y políticas que aborden de manera efectiva e integral las causas subyacentes del acoso, de la violencia y de la discriminación contra las personas LGTBI en los entornos laborales. Voy a ir ya terminando, pero estas recomendaciones también quiero mencionarlas con un especial énfasis porque hacen a algunas categorías de trabajadores y trabajadoras en las que hemos encontrado especiales desafíos en cuanto a la vigencia de sus derechos. El personal docente. Y llamamos a asegurar la libertad académica del personal docente, absteniéndose de la imposición de sanciones administrativas o disciplinarias injustificadas, imperando unas reglas mínimas de transparencia, debido proceso, garantías judiciales y no discriminación que permitan fundamentar debidamente las medidas que se les impongan. En cuanto al personal en misiones de internacionalización, llamamos al Estado cubano a abstenerse de imponer restricciones a los derechos y libertades de las personas trabajadoras en misiones de internacionalización y fortalecer la transparencia de estos programas en favor de sus derechos laborales. Y en cuanto a las personas cuentapropistas, llamamos a permitir y garantizar la libre elección y aceptación del trabajo desarrollado por estas personas y a permitir a cada persona seguir su vocación y dedicarse a la actividad
modalidad que responda de manera razonable a sus expectativas, sin imponer restricciones al ejercicio por cuenta propia de determinadas actividades y, por otra parte, abstenerse de limitar el trabajo de cuentapropistas mediante inspecciones y controles aleatorios o la restricción de acceso a determinados materiales o materias primas. En cuanto a la falta de participación de las personas trabajadoras, a la inexistencia de negociaciones colectivas, a la falta de protección y defensa de personas sindicalistas independientes y la imposibilidad de ejercer el derecho a huelga, hacemos la recomendación de garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales y de asociación, siguiendo los estándares interamericanos en la materia, abstenerse de imponer acciones que restrinjan la libertad sindical, así como de toda medida que afecte los derechos de representantes sindicales, y a reconocer y legitimar por parte del Estado la creación de organizaciones sindicales libres, autónomas e independientes, que permitan la garantía y la defensa de los derechos de todas las personas trabajadoras, incluidas las cuentapropistas, y el ejercicio de los derechos colectivos, como son el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga, que justo hace poquito tiempo, gracias a una opinión consultiva solicitada por la Comisión y la Redesca, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 27, desarrolló de una manera muy clara. Y este creo que es el último de los módulos de recomendaciones en cuanto a las afectaciones empresariales en los derechos laborales y sindicales. Y aquí también hay una innovación, porque le estamos haciendo recomendaciones al Estado cubano y le estamos haciendo recomendaciones por primera vez en un informe relativo a Cuba a las empresas que operan en Cuba. Y no solo las empresas estatales, lógicamente. Y estamos pidiendo al Estado adecuar su ordenamiento interno a los estándares interamericanos aplicables en materia de empresas y derechos humanos, con un enfoque de indivisibilidad, de interseccionalidad y de igualdad de género. Estamos llamando al Estado cubano a cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia, y acá pues a Cuba no solamente le son aplicables los estándares del sistema interamericano, sino también de Naciones Unidas y sus principios rectores. Estamos solicitando al Estado cubano adoptar marcos legales específicos que exijan a las empresas estatales y no estatales que operan en el país actuar con debida diligencia en derechos humanos y adoptar medidas eficaces para prevenir la explotación laboral y la discriminación en la contratación y durante el empleo de las personas trabajadoras, tanto por parte de empresas estatales como no estatales. ¿Qué le pedimos a las empresas? Adecuar sus prácticas empresariales conforme al ordenamiento interno cubano y también aplicando los lineamientos y recomendaciones internacionales y del informe temático sobre la materia de la CIDH y la Redesca. Para ir cerrando, yo quiero señalar cómo el derecho al trabajo es un derecho fundamental, inseparable o inherente a la dignidad humana. Su desarrollo es clave para fortalecer los sistemas económicos y sociales desde un enfoque de derechos humanos, con una importancia vital para la garantía y disfrute de otros derechos y el desarrollo autónomo de las personas. Además, constituye una vía para garantizar la vida digna de todas las personas. Y por todo ello, consideramos que el lanzamiento de este informe por parte de la CIDH y la Redesca reviste una gran oportunidad, pues ofrece una base de recomendaciones y de lineamientos para propiciar que el Estado cubano diseñe estrategias, políticas y programas que permitan un avance en esta materia. A su vez, es una herramienta para que las trabajadoras y los trabajadores en Cuba puedan hacer uso de los estándares y recomendaciones que el informe contiene. Y finalmente, la importancia del informe estriba en que por primera vez se hace un diagnóstico tan completo sobre la situación de las personas trabajadoras del mercado laboral en la isla, lo que también es un instrumento para mejorar la acción de la cooperación internacional como de las empresas que operan en Cuba y que deben guiar sus acciones por los estándares internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, estimada relatora. Creo que con estas palabras podemos declarar lanzado el informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba, después de esa exhaustiva explicación que nos ha brindado detalles muy importantes sobre los principales hallazgos del informe. Así que muchas gracias, relatora. Ahora paso la palabra al profesor Andy Gómez de la Universidad de Miami, quien nos... Gisele Morphy, primero. Ok. Paso la palabra a Gisele Morphy en representación de sociedad civil. Gisele, que es abogada de la organización Cubalex, que como hemos mencionado ha sido una organización que nos colaboró activamente en este proceso. Gisele nos va a brindar una exposición sobre los desafíos en el acceso a la justicia laboral en Cuba. Así que Gisele, tiene la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. ¿La pongo encima de esto? Sí. Okay. Muchísimas gracias a la CIDH por la invitación, especialmente a Livia, que ha estado todo el tiempo en contacto conmigo. Gracias por esto y gracias también por el trabajo y el tiempo y el esfuerzo que le han dedicado a Cuba para visibilizar las violaciones de derechos humanos y hacerle recomendaciones al Estado que por lo general vemos que se hacen de oídos sordos con todo esto, pero es un gran paso visibilizarlo por organizaciones reconocidas como la vuestra. Entonces yo voy a hablar acá acerca de la falta de acceso a la justicia y las violaciones de derechos en Cuba. Y para eso creo que es importante empezar por la estructura que está diseñada a nivel constitucional para que se entienda que todo esto es un diseño donde la discriminación es legítima en Cuba desde el nivel constitucional. Por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución habla acerca de la igualdad y no discriminación y establece 10 prohibiciones de discriminación, pero dentro de estas 10 no se encuentra la discriminación por la opinión política. Ninguna norma en Cuba regula de manera expresa la discriminación, la prohibición de discriminación por la opinión política, contrario al artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, por su parte, en el artículo 45 de la propia norma, reconoce límites a los derechos, pero la mayoría de los límites que reconoce no están reconocidos en el derecho internacional. Un ejemplo de ello es la seguridad colectiva, el bienestar general, la Constitución y las leyes. La Constitución y las leyes también son límites, y es claro para todos nosotros acá que ninguna norma puede limitar el ejercicio de derechos humanos sobre la base de discriminación de ningún tipo. Y esto es lo que sucede en Cuba. Por ejemplo, otro de los límites es el orden público. El orden público sí se reconoce por los estándares internacionales de derechos humanos, pero en Cuba se tergiversa su significado y se emplea como una herramienta para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales e imponer, por ejemplo, delitos como los que hablaba Soledad, de desacato, de desobediencia por la defensa de derechos humanos. A su vez, que es relevante cómo el artículo 5 constitucional regula la actividad del Partido Comunista de Cuba, como hablaba también Soledad, el único existente en el país que además tiene una naturaleza discriminatoria, o sea, solamente una élite puede pertenecer a este partido, y sin embargo la Constitución establece que el partido es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. ¿Qué significa esto? Y es reconocido por varios mandatarios cubanos que el partido está incluso por encima de la propia Constitución. Entonces, por acá vamos entendiendo la naturaleza discriminatoria. Muchas de las personas sancionadas en Cuba, o sea, estas sanciones laborales, principalmente la expulsión tanto de centros de trabajo como de estudio, son por motivos de discriminación política. Por ejemplo, no solamente expresar la opinión política personal implica un riesgo para la expulsión, sino que también ser pareja sentimental de una persona que tiene una postura política contraria al gobierno, ser activista, ser artista, periodista independiente, defensor de derechos humanos, ejercer derechos como el derecho a la manifestación pacífica, como lo vimos el 11 de julio, negarse incluso a colaborar con la seguridad del Estado cuando te coacciona e intimida para que colabores con ellos. Todo esto son razones suficientes para que las personas sean hostigadas y sean expulsadas de sus centros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que
Este tipo de sanciones se utilizan como una forma de castigo por ejercer derechos fundamentales como la libertad de conciencia, de opinión, de expresión, de participación política, libertad de asociación, y también viola el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las personas trabajadoras en Cuba cuando son expulsadas por motivos políticos? Vemos, para eso es necesario también entender el diseño que hay en cuanto al sistema de resolución de conflictos. Por ejemplo, existen dos instancias para resolver el conflicto. Una, que es el sistema de justicia laboral, y otra, que es el sistema judicial. Dentro del sistema de justicia laboral, el órgano competente para resolver es el órgano de justicia laboral. Cuando un trabajador, por ejemplo, se le impone una medida disciplinaria, siempre puede acceder al órgano de justicia laboral y también por violaciones de derecho al trabajo. Ahora, ¿qué pasa con este órgano de justicia laboral? Que no son personas especializadas en materia laboral. No es necesario. La ley no establece como requisito que las personas sepan de derecho. Establece, por ejemplo, requisitos como que debe tener una buena conducta social dentro y fuera de la entidad. ¿Qué es la buena conducta moral y social dentro y fuera de la entidad? Por ejemplo, que si la persona tiene una opinión crítica en relación con algún funcionario o con el sistema político, o simplemente quiere hacer una huelga porque el salario no le alcanza, o sale a manifestarse en una protesta pacífica, esa persona no tiene condiciones para ser electa como miembro de un órgano de justicia laboral. O sea, lo único que importa es esto. Entonces, ¿qué significa? Que este grupo no cumple con los requisitos de imparcialidad e independencia. Pongamos un ejemplo de la falta de independencia. Uno de sus miembros es designado por el jefe de la entidad entre los cuadros del partido y sus funcionarios. ¿Qué independencia va a haber? Entonces, vamos a hablar, se me pasó por acá, ajá, la diapositiva, ya. Vamos a hablar entonces de la segunda instancia, que es que viene siendo una primera instancia también, pero en el sistema judicial ante los tribunales municipales una vez que han pasado por el órgano de justicia laboral. O sea, no todo el mundo puede acceder al tribunal. ¿Por qué? Porque solamente puede acceder al tribunal las personas que le hayan impuesto medidas disciplinarias de traslado a otra plaza de menor remuneración o categoría con pérdida de la que ya tenía, y separación definitiva de la entidad o reclamaciones de derecho de trabajo. O sea, son los únicos motivos por los que puede acceder a un tribunal municipal. Entonces, esto significa que se les está negando a las personas que les ponen otras medidas disciplinarias el acceso a la justicia y están garantizando impunidad. Además que les están negando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ahora, ¿qué pasa con los tribunales en Cuba? Y de eso también se habló acá bastante. Los tribunales en Cuba no son autónomos, ni independientes, ni imparciales. Y hay que partir de esa raíz. Pongamos un ejemplo para que entiendan también estructuralmente por qué no lo son. El presidente del Tribunal Supremo es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y este tiene la facultad de revocarlo. Todos los tribunales que están por debajo, tribunal provincial, tribunal municipal, se subordinan al tribunal Supremo. Por lo tanto, los jueces provinciales y los jueces municipales son elegidos por órganos de gobierno. No hay independencia. Los jueces responden a la ideología del Partido Comunista de Cuba por mandato constitucional, como refería anteriormente, que es obligatorio, porque es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, y violan los estándares internacionales de derechos humanos. Por tanto, no es un poder judicial que pueda actuar en contra de los órganos del Estado. Ahora, en materia de derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia por parte de las personas trabajadoras se viola de múltiples formas dentro de Cuba. Yo voy a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, antes de emitir un acuerdo, el órgano de justicia laboral debe hacer un análisis siempre de las pruebas. Esto es básico para la garantía del debido proceso. En la práctica, esto no se hace en Cuba. Ni se verifica que la autoridad haya cumplido con los procedimientos de investigación previos antes de que el órgano de justicia laboral tome una decisión. No responden a los derechos humanos.
no demuestran nunca en los escritos la legalidad, necesidad y proporcionalidad de las sanciones que se les ponen a los trabajadores. Y esto demuestra que las medidas son políticas y no disciplinarias. Y esto lo podemos ver en los escritos tanto de la administración como en las resoluciones judiciales por los argumentos que ellos dan, y voy a dar algunos ejemplos ahora. Por ejemplo, voy a hablar del caso del periodista y profesor universitario José Raúl Gallegos Ramos. En el año 2018 él fue sancionado con la medida disciplinaria de traslado a otra plaza de menor remuneración o categoría por el término de 1 año, con el derecho a reintegrarse. Estamos viendo que esta medida no entra dentro de las 3 que pueden acceder al tribunal municipal, como les dije anteriormente. Algunos de los argumentos que dio la administración fueron, y voy a citar: no mantiene una influencia positiva hacia los jóvenes del departamento de periodismo y con los estudiantes de la carrera. Además, ha escrito en una plataforma llamada Cuba Posible, la cual no mantiene una línea editorial en correspondencia con los principios de la revolución. Abstracto, nadie sabe cuáles son estos principios, no están en una norma, no es un límite reconocido en los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, algunas de las violaciones a la garantía del debido proceso en el caso de Gallegos fue que antes de la imposición de la medida no se conformó una comisión de investigación para analizar específicamente su persona. Se analizaron otras cosas que no tenían que ver con su persona. La medida no reunió ningún elemento con valor probatorio para sustentar el dicho de la administración por haberle impuesto la medida. Además, alegaron que violó las obligaciones comunes establecidas en el reglamento de disciplinario interno, pero eso no constó absolutamente en ninguna de sus evaluaciones, ni existió un análisis disciplinario previo para evaluar esto. Entonces, a pesar de todas estas violaciones que yo les acabo de mencionar y que fueron muchas más, el órgano de justicia laboral no anuló la medida disciplinaria, sino que la modificó por una menos severa, por la calidad de profesor que era. Gallegos no pudo acudir al tribunal como garantía de su derecho de acceso a la defensa, porque la ley no permite, en los casos de medida disciplinaria como la suya, acceder ante un tribunal. Entonces, vamos a ver en cuanto a la representación del trabajador, o sea, la asistencia por parte de un abogado. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución reconoce el derecho a recibir asistencia jurídica como parte del derecho a un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Tú dices, bueno, está muy bien todo, mira a nivel constitucional. ¿Qué pasa con las leyes que supuestamente deben responder a la Constitución? El Código de Procesos regula que no es indispensable la representación de abogado en los procesos laborales. Ahora, ¿qué dice el Código de Trabajo? Pues establece que es decisión del trabajador ser representado por sí mismo o hacerse representar por un dirigente sindical o un compañero de trabajo de su entidad, o por el cónyuge o por un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. No habla de abogado por ninguna parte. ¿Qué significa esto? Pues que posibilita que la decisión de admitir o no la representación letrada para el trabajador sea una facultad discrecional del órgano de justicia laboral, y esto, por supuesto, da margen a la arbitrariedad. Entonces, pongamos que puede acceder al abogado, que el órgano de justicia laboral dijo, sí, puede acceder a un abogado, pues ahora hay otra situación. Y es que acceder a un abogado en Cuba, para cualquier trabajador, es muy costoso. La crisis económica que hay, los altos precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad provocan que muchas personas no tengan recursos para poder contratar a un abogado y acceder a la justicia. Y tienen que ir solos, sin esa representación, sin ese asesoramiento. Les pongo un ejemplo. El costo desde el inicio del proceso laboral hasta el final del proceso laboral puede ascender a 1.380 pesos cubanos para un salario mínimo en Cuba de 2.100 pesos. No pueden contratar abogado muchas personas. Entonces, otro tema de los que hablaba Soledad acá era de acceso a la información, transparencia, la dificultad de obtener información oficial porque el Estado no publica la información, que debe hacerlo
por el principio de transparencia y de máxima publicidad. Entonces, la Constitución establece que todos los órganos del Estado y sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que algunas entidades niegan el acceso a la documentación necesaria para ejercer el derecho a la defensa. Le niegan al trabajador la documentación relacionada con su caso. Y veamos el ejemplo del periodista y profesor adiestrado José Luis Tan Estrada. Los dos casos de los que estoy hablando son de la provincia de Camagüey, en Cuba. A José Luis, en el año 2022, estando en su primer año del cumplimiento de servicio social, fue evaluado de regular, o sea, era profesor adiestrado. Algunos de los argumentos que les dieron fue: es evidente su distanciamiento de la ideología y valores de la revolución, su falta de objetividad en el manejo de los contenidos sobre el proceso revolucionario, lo que devela la influencia negativa y manipuladora con la que maneja las redes sociales. Y cierro la cita. Entonces, algunas violaciones en el caso de Tan. Dice que no le entregaron nunca copia escrita de su contrato de trabajo, ni la evaluación que le hicieron, ni le dieron acceso a su expediente laboral, ni a su plan de adiestramiento. Todo lo que regulaba la ley que debían hacerlo. Presentó ante la jefa de recursos humanos, frente a esto, él presentó ante la jefa de recursos humanos un escrito de solicitud de información para exigirle toda esta documentación y ella no recibió la solicitud. Lo que hizo fue maltratarlo verbalmente, ni siquiera accedió a recibir el documento de solicitud de información. Por lo tanto, violaron su derecho a solicitar la exclusión de pruebas a interponer recursos o procedimientos al no darle acceso a esta documentación necesaria para poder defenderse. Por otro lado, lo evaluó la decana abusando de su autoridad y sin considerar la buena trayectoria docente del trabajador, cuando ni siquiera la decana era la facultada para hacer esta evaluación, sino que en virtud de la resolución 66 del 14 de Educación Superior, quien debía evaluarlo era su jefa de departamento. Esto nunca sucedió, nunca lo evaluaron. De hecho, de acuerdo a lo que dice la ley, a él se le debe hacer una evaluación cada 3 meses, trimestral, y le hicieron solamente una evaluación al año y fue esta, para ponerle esta evaluación mala que él reclamó. Entonces, a pesar de que la Constitución regula que toda persona, como garantía de su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, la respuesta del rector, que fue quien resolvió este caso, a su reclamación fue la confirmación de la medida. Actualmente, el trabajador no ha presentado reclamación de derechos ante los tribunales municipales por falta de confianza y de credibilidad en las instituciones del Estado, considerando que se trata de un recurso que es ilusorio dentro del contexto cubano. Vamos a cerrar y para eso le voy a dar 3 conclusiones de todo lo que he hablado. 1. Que la discriminación política en Cuba es legal desde el mandato constitucional. 2. Que la violación del derecho de acceso a la justicia laboral es sistemática y selectiva. Y 3. Que el sistema de justicia laboral y los recursos son ineficientes e ineficaces porque los juzgadores y las leyes son herramientas para conseguir el efecto ejemplarizante e inhibitorio que buscan los gobernantes cubanos. Entonces, todo el sistema judicial y legislativo está diseñado para castigar, para reprimir, para someter y no para garantizar derechos humanos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, querida Giseli. Muchas gracias por poner luz a esas situaciones que son muy ilustrativas de todo lo que desarrollamos en el informe que hoy publicamos. Así que otra vez, muchas gracias. Y ahora sí, paso la palabra al profesor de la Universidad de Miami, Andy Gómez, que nos va a brindar su exposición sobre el impacto del informe en Cuba y la comunidad internacional. Profesor, muchísimas gracias. Tienen la palabra. Muy buenas tardes a todos. Yo me voy a quedar sentado si ustedes no me importa. Es un honor estar con ustedes. Les doy a todos la... ¿Está prendido? ¿Me oyen? Sí, pero se le puede... Vamos a ver. ¿Me oyen atrás?
Si me lo pagaron, tiene que ser el gobierno cubano, como me han hecho anteriormente. ¿No? Es un honor estar con ustedes y les doy la bienvenida a la Universidad de Miami. Al mismo tiempo, le doy la bienvenida a Miami, la capital del exilio cubano. Pero no solamente es del exilio cubano, sino es la capital de muchos venezolanos, nicaragüenses y de otros países latinoamericanos que se unen a nosotros en la lucha por los derechos humanos y la libertad de nuestros países. Agradezco inmensamente a la Comisión por la gran labor que llevan haciendo desde 1962, incluyendo este excelente reporte. Este pasado martes, en la OEA, durante la presentación de este reporte, mi querido amigo y colega, el embajador de los Estados Unidos a la OEA, Frank Mora, graduado de la Universidad de Miami, comentó que para él el caso de Cuba, como cubano, era muy personal. Les aseguro a todos ustedes que para mí y para todos los cubanos que se encuentran aquí y en nuestra ciudad, en nuestro exilio, también no solamente es muy personal, pero es muy importante. La semana pasada, en abril 14, marcó 62 años que salí de Cuba con mis padres y mi hermano. Mis padres, como muchos de ese exilio histórico, murieron sin ver una Cuba libre. Ustedes me han pedido hoy que hable un poco sobre 2 puntos. ¿Cuál es la importancia, el impacto de este reporte en Cuba? ¿Y cuál es el impacto en nuestra comunidad internacional? Déjenme aclarar del principio. El impacto al gobierno cubano, poco. Lo más que ellos están, o lo más que le importa, es el control político. Como vimos ayer, la ratificación de Díaz-Canel por otros 5 años con una cola de viejos que llevan años en el poder. El pueblo y la opinión del pueblo no cuenta. El pueblo cubano, como seguimos viendo, vive en una nube de amenazas y necesidades básicas todos los días. En este reporte de la comisión, ustedes tocan un punto muy importante, la situación laboral en Cuba. Para trabajar en Cuba, tienes que ser miembro del Partido Comunista y al mismo tiempo sacar un permiso del gobierno de las 169 trabajos, posiciones laborales que ellos han aprobado para trabajar. Y después de tantos años, les piden pagar un impuesto al gobierno cubano. Increíble. Ya que nos encontramos en un centro académico donde se respeta libremente todas las opiniones, incluyendo la de los profesores y estudiantes, eso, le garantizo, no pasa en Cuba. El gobierno cubano sistemáticamente sigue expulsando profesores y estudiantes solamente por expresar sus opiniones propias, que el régimen cubano las considera contrarrevolucionarias. Por esta razón, el presidente de la Universidad de Miami ha declarado que nuestra institución no tendrá ninguna relación o acuerdos con ninguna universidad cubana mientras no se respete el derecho de expresarse libremente sin consecuencias de expulsión. Ayer, como le comenté a Soledad anoche, en preparación para mis breves palabras, tomé tiempo para hablar con muchos de los jóvenes cubanos que me mantengo en contacto diariamente en la isla. Y les pregunté, ¿qué impacto puede tener este reporte en la vida de ustedes? Muchos me dijeron lo mismo,
¿Qué esperábamos? Y quiero expresar brevemente las palabras de ellos. Les agradecemos a la comisión y a todos en el exilio que luchen por nosotros y sigan todos los días. Documentar las atrocidades que comete el gobierno cubano al pueblo es triste. Es frustrante que toma tanto tiempo al gobierno examinar e implementar cambios que nunca lo van a hacer mientras que estén en el poder. Les pedimos a la Comisión, a la OEA y a los Estados Unidos que siga poniendo la presión al gobierno cubano. Otra, la mayoría de nosotros entendemos que nuestro problema no es la causa del embargo americano, es la causa de un gobierno que no quiere cambiar. No aguantamos más. Ya muchos hemos perdido el miedo, como ustedes han visto, de hablar, de protestar estas injusticias, aunque las consecuencias son muy difíciles. En Cuba, como decimos nosotros, cubanos, la olla está por explotar. En el 2018, el movimiento San Isidro fue fundado en Cuba por un grupo de artistas intelectuales en protesta a la ley cubana 349 que requiere en avanzado tener permiso del Ministerio de Cultura antes de empezar o presentar un proyecto de trabajo. Esto es absurdo. Por protestar esta ley, muchos fueron encarcelados. Aquí en la Universidad de Miami, en nuestra colección de herencia cubana, tenemos muchos de los testimonios de estos muchachos y muchachas. Una de las fundadoras de la colección, mi colega Gladys Gómez Rossi, puede hablarles a ustedes mucho más de esto. Pero también tenemos muchos de los testimonios de los presos políticos cubanos y de lo que han pasado. Invito a la comisión a tener acceso a esta información para ayudarlos a ustedes a documentar estas atrocidades que sigue cometiendo el gobierno cubano. Este próximo julio van a ser 2 años que el mundo entero pudo ver y ser testigo de las protestas más grandes en toda la isla desde el principio de la Revolución Cubana. Los gritos de patria y vida y de libertad fueron escuchados a través del mundo entero. Muchos de los líderes de este movimiento fueron arrestados y hoy siguen en cárceles cubanas. Otros fueron expulsados de la isla. Este nuevo reporte de la comisión nos reafirma a todos los cubanos en el exilio que la lucha tiene que seguir por la libertad del pueblo cubano. Una de las muchas organizaciones en el exilio que luchan por los derechos cubanos es la Asociación de Abogados Cubanos, Cubanos Americanos, CABA, que está representada hoy aquí. Muchos de sus miembros han trabajado y han presentado una petición a la comisión de parte de 42 cubanos que sus derechos humanos fueron violados en estas protestas. A través de ellos les doy las gracias a la comisión, como a la OEA, por la asistencia que le ha dado a CABA en traer esta petición adelante. Todos esperamos que la comisión pronto les dé la audiencia a CABA para presentar el caso, no solo en la OEA, pero que lo oiga todo el mundo. Déjenme ser muy claro. Nuestra pelea por el pueblo cubano, aunque puedan existir diferencias en nuestra comunidad, nunca va a parar hasta que todos estén libres. Ahora, brevemente, déjenme comentar del impacto del reporte en la comunidad internacional.
Tristemente, yo diría que es mixto. La Unión Europea va a recibir este reporte como una arma para seguir luchando por los cambios de Cuba. Nuestros países de la OEA en Latinoamérica, esa reacción es un poquito más complicada. Por eso es tan importante la acción de tomar una posición contra Cuba. Muchos de ellos no quieren tocar el tema porque, como decimos nosotros, es una papa caliente. Les cuento brevemente un amigo que trabajaba para el presidente Bush número 2 en un viaje en el avión con el presidente. Bush le hace una llamada al presidente de Paraguay a pedirle el voto de Paraguay a un caso sobre Cuba en la OEA. Y el presidente de Paraguay le contesta que no puede porque en ese momento tiene 100 médicos mandados por Cuba. 100 médicos que libremente no fueron a Paraguay. 100 médicos que fueron mandados a Paraguay y el dinero se queda al gobierno cubano. Y ya tenemos también muchas historias y testimonios de médicos que han podido escapar ese tráfico de personas humanas, porque eso es lo que es en la colección. Esto para mí reafirma que la política de los Estados Unidos tiene que radicalmente cambiar sobre Latinoamérica. En vez de reaccionar a eventos, debemos de tener una política que es constructiva, pero más importante, poder sostenerla. Washington, o muchos en Washington todavía no saben que todos no hablamos inglés en Latinoamérica o español y no bailamos merengue o salsa a la misma vez. Triste. Se olvidan de Latinoamérica y lo han hecho por años. Lo único que me da un poco de esperanza, sinceramente, es que nuestro embajador Fran Mora conoce muy bien el tema, no solo de Cuba, pero también de Latinoamérica, y es muy respetado en la región. Y espero, no solo esta administración, pero la que siga, que le ponga un poquito más de atención a Latinoamérica. Yo creo que a lo mejor, para terminar, hemos llegado a un tiempo que pudiéramos aplicar la teoría de Teddy Roosevelt. Speak softly and carry a big stick. Un cocotazo bien dado, hay veces que trae muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, profesor, por sus palabras, en particular por destacar cómo la labor de la CDH ha aportado y debe seguir aportando hacia este cambio por libertad, que es lo que todas queremos en Cuba. Muchísimas gracias, y con esto, para cerrar este espacio, doy la palabra a la relatora especial para los agradecimientos finales y las palabras de cierre. Relatora. Muchísimas gracias, Livia. Realmente, pues, un acto muy a la altura del informe que hoy estamos presentando y que pone el acento en derechos humanos que son indispensables para nuestra dignidad y para la dignidad del pueblo cubano. Así que escuchar, pues, las palabras de María Claudia, introduciendo la metodología y cómo hemos trabajado a lo largo de 2 años en este informe, poder hacer un recuento
a través de las voces de tantas trabajadoras y trabajadores de Cuba, como nos dieron su testimonio para que este informe no solo se base en un análisis jurídico, sino de realidad cubana. Escuchar pues un análisis tan realmente claro y certero de cuál es el marco jurídico cubano, netamente cubano, ¿verdad? A través de Giselle, y escuchar las palabras de cierre del profesor Andy Gómez, quien no solo trae a la mesa pues reflexiones de carácter académico, sino reflexiones basadas en todo un viaje personal que él con emoción, como no es para menos, nos compartía, ¿no? Hace más de 60 años que salió con su papá y con su hermano de Cuba, y cómo también pues informes como este imagino que vienen a contribuir no solo al análisis de derechos y jurídico de la realidad cubana, sino también ojalá la esperanza de que la situación del pueblo cubano mejore para bien en ese trípode tan inseparable, ¿verdad? Que nuestra organización, la OEA, también tiene como parte de su misión, que es el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, que deben ir indudablemente de la mano para asegurar la dignidad con la que todas las sociedades merecen y la libertad con la que todas las sociedades merecen vivir. Así que ojalá que este informe, como lo dije antes al finalizar mi exposición, sea un motivo de esperanza y sea un motivo, ¿por qué no? Ojalá de diálogo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta es su relatoría especial, siempre estamos en la mayor apertura para dialogar con todos los estados de la OEA, y eso incluye el Estado cubano, ofrecer nuestra asistencia técnica para la implementación de las recomendaciones y los estándares que provienen de este informe, que esperamos no se vea como un acto adversarial, sino como un acto constructivo en pro de poner luz sobre una realidad que habla de patrones ciertamente graves en lo que hace a la vulneración de derechos laborales y sindicales en la isla de Cuba, y que habla también de soluciones en términos de recomendaciones basadas en el derecho internacional e interamericano de los derechos humanos. Así que pues quisiera terminar ya que me dan la oportunidad y agradeciéndolo, este acto con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de cariño al pueblo cubano, a la resiliencia también de los trabajadores, las trabajadoras en Cuba, que frente a situaciones muy adversas provocadas por el entorno político, económico y social en el que viven, también, como lo decía antes, a una pandemia que ha afectado a toda la humanidad y a toda nuestra región, a una emergencia climática, siguen trabajando, siguen adelante y deben merecer siempre nuestras mejores energías. Quisiera también saludar, porque creo que no lo hice antes, a una organización que también nos ha apoyado durante todo este camino, que es PADF, que está también acá presente en la sala, y agradecer muchísimo pues todo el apoyo y el acompañamiento a este proceso, y terminar ahora sí pues con un nuevo testimonio, ¿verdad? Que da cuenta de hasta qué punto es urgente que se tomen en cuenta y se apliquen las recomendaciones de este informe. En la actualidad, con el reordenamiento económico, se aumentan los salarios en Cuba. Y qué bueno, aumentaron los salarios en Cuba, y un salario estándar son ahora 4.000 pesos en moneda nacional. Pero esto es una cortina de humo. 4.000 pesos moneda nacional en Cuba hoy equivalen a $20 al mes, que no es lo que está reflejado cuando uno busca, porque ellos contemplan el cambio del dólar a 24 pesos, pero se ha normalizado el dólar por una tarifa informal. Ahora no tenemos acceso a alimentación porque no hay acceso al dólar. En definitiva,
el acceso al trabajo digno es la mejor manera de asegurar también el acceso de la población cubana a su derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a todos esos derechos que necesitamos para vivir libres, en libertad y en dignidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un lujo contar contigo para este informe. Sí, no importa. Oh, thank you. Nice to meet you. Relatora. Giselle Murphy. ¿Te puedo robar otra copia?